Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo. Esta grieta que les voy a contar, a confesar, no está aislada de mi mente torcida. Soy, como ya lo había dicho anteriormente, neurodivergente. Vivo con TDAH, lo cual hace que tenga algunos periodos de ansiedad y depresión, no siempre. Pero sí es para hacer énfasis en que mi mente no es lineal. Mi mente fragmenta, multiplica escenarios, distorsiona. Es un prisma, toma una luz, mi herida, y la divide en 1000 haces de sombra y color. La traición, la mente contradicción, no son solo elecciones, son reflejos de un cerebro que siempre busca salidas, que se dispara al placer rápido para tapar el vacío lento, que enreda deseo con miedo, amor con pánico a ser abandonado. Prisma es justo eso, mostrar que lo roto se refleja en todos los ángulos, que mi neurodivergencia es parte de la grieta y parte de la luz, que pensar diferente, sentir demasiado, moverse de impulso, todo eso también puede ser hermoso si se mira de frente. Por eso abro esta grieta aquí, para no negarla, para no romantizarla, para no juzgarla tampoco. Mi objetivo es desnudarla, reflexionar sobre ello, para mirar esas zonas gris, que nada es blanco completamente o negro. Hay unas zonas gris que son las que viene uno a analizar y a partir de las que puede también hacer errores. Hoy quiero contarte algo que nunca conté en voz alta por vergüenza, y es que he sido infiel más de una vez. No busco excusas ni aplausos. Esto no es una confesión para limpiar culpas. Es una grieta abierta para entender de dónde viene. Porque la traición en mí no empezó en una cama. Empezó mucho antes, cuando ni siquiera podía nombrarme a mí misma. Aquí recurro a las premisas de Bert Hellinger. Hay algo que él llama lealtad inconsciente. Eso lo escuché en terapia, lo cual me hizo encajar varias piezas. Y hay una frase en específico de esa lealtad inconsciente que dice así: lo que no se honra se convierte en destino. Y ahí entendí que yo estaba repitiendo la traición de mi padre, repetía el abandono, sin querer me volví leal a esa cadena rota, a esa cadena familiar. Mi infidelidad no era una aventura, era una forma torpe de seguir un guión, el de la hija no elegida que aprendió a mendigar migajas de atención. Mi padre, pienso que fue la grieta original, pues mi herida del abandono empezó con él. Cuando mi madre quedó embarazada, a él le dio por ser honesto y le contó que él tenía ya un hogar constituido por su pareja y una hija de 5 años. Yo llegué al mundo siendo la pieza que no encajaba en ningún lado. Mi padre estuvo, pero nunca estuvo del todo. Se desaparecía por años. Literalmente recuerdo yo que yo tenía 6 años y hasta los 14 lo volví a ver. Era un padre completamente ausente, no tenía ninguna clase de responsabilidad ni económica, ni emocional. Así que aprendí que el amor podía irse en cualquier momento, que la presencia podía doler más que la ausencia. Y cada uno de esos recuerdos, valga la redundancia, era un recordatorio de que siempre había algo o alguien más importante que yo. Estaba mi madre, pero era una casa sin refugio. Mi madre no se fue porque, como a todas las mujeres, pues siempre nos toca como asumir el problema, ¿cierto? No tenemos cómo salir corriendo y dejar las cosas atrás, como si lo pueden hacer los padres, pero quedarse no siempre es lo mismo que amar. Ella no se fue, pero quedarse no siempre es lo mismo que amar. Me cuidó, sí, pero también me gritó, me golpeó,
Yo sufrí de violencia emocional, verbal, física. Era un escenario muy difícil porque había sido abandonada por mi padre, pero mi madre me violentaba. Es decir, que también fui abandonada por mi madre, ¿sí? Cuando un hijo, un niño, una niña, es violentado, hay abandono físico, pero sí hay abandono emocional, porque esa persona que tú consideras es tu refugio no lo es. Con la familia de mi madre pasó algo muy particular, y es que una hermana de mi madre era casada y ella quedó un mes después que mi madre en embarazo. Y mi madre, pues imagínense, abandonada, madre soltera, tuvo que buscar refugio no en su familia, padre y madre, no pudo hacer eso, no pudo buscar refugio ahí, sino que le tocó buscar a su familia extensa en la ciudad de Ibagué. Esto que les cuento es para darles un contexto, ¿sí? Que a partir de ese contexto podemos hacer determinados análisis de dónde viene esa herida mía de abandono que se disfraza de traición. Entonces, con mi madre yo aprendí que para no recibir golpes tenía que mentir. Mentía sobre tareas, mentía sobre amigos, mentía sobre travesuras, inventaba historias para que no se descargara conmigo, porque yo sí muchas veces sentí la frustración de mi madre conmigo respecto a lo que a veces funcionaba bien, eso de inventar historias, a veces no. Pero mentir se volvió mi armadura para no ser castigada, pero eso me enseñó también a ser una persona que dice una cosa, piensa otra y hace otra. Mentir era fácil, no porque fuera cruel, sino porque era mi instinto, era una forma de protegerme. Pero la mentira no se quedó en casa, se mudó a mis relaciones. Es decir, yo vi en la mentira un refugio y seguí siendo mentirosa, porque aprendí a que la mentira me protegía. Cuando amaba, seguía mintiendo para no incomodar, para no sentir que podía perderlo todo de nuevo, para sostener esa imagen de buena pareja, buena mujer, buena compañía. Pero cuando ya tenía una pareja establecida, pues fue cuando yo era muy joven, establecí ya una relación de convivencia con una pareja, y ahí fue donde se me empezó a despertar como la herida de la traición. La primera vez que fui infiel no fue por odio ni por falta de amor hacia quien tenía al lado. Fue porque dentro de mí seguía viviendo la niña que rogaba ser mirada, necesitaba sentirse elegida. Era un encuentro rápido, clandestino, más lleno de ego que de deseo, pienso yo, ¿no? Era más para llenar ciertos vacíos emocionales, porque cuando tú tienes la herida de la traición, que de base es la herida del abandono, es decir, que bajo la máscara de la traición tienes a un niño o a una niña abandonada, por dentro de mí seguía viviendo la niña que rogaba ser mirada, que necesitaba sentirse elegida. Era un encuentro rápido, clandestino, más lleno de ego que de deseo. Volví a casa, me duchaba como si pudiera borrar todo lo que había hecho. Digamos que no sentí culpa, no sentía culpa, yo lo sentía justificado, porque en mi mente estaba que uno siempre iba a ser traicionado y pues que era mejor traicionar primero para no sentirse decepcionado. Digamos que era una manera de decirse de ver la situación, pero era el patrón de conducta que yo había desarrollado para poder ser funcional y poder desenvolverme en la vida. No fue la única vez, llegaron otras historias, a veces mensajes, a veces un beso, a veces todo, siempre envuelto en la promesa de que era la última traición. No entendía por qué. Si amaba, ¿por qué mentía? ¿Por qué traicionaba? ¿Era adicta? ¿Mala persona?
No, era una niña atrapada en el cuerpo de una adulta, buscando sentirse deseada por segundos para calmar un vacío más grande. Las personas que tenemos la herida de la traición con base de abandono, siempre vamos a vivir con un vacío emocional. Siempre vamos a sentir que algo nos hace falta. Pero con el tiempo aprendí que eso que me hacía falta era el amor que yo no había recibido cuando niña. Y era un amor que solamente yo misma me podía dar. Pero claro, acá viene la otra pregunta, ¿no? ¿Qué es darme amor? Y eso lo quiero dejar para otro capítulo. Voy a explicar cómo fue ese proceso de darme amor para poder cambiar ciertos patrones de conducta. Ya cuando me volví más consciente, ahí sí empezó a venir la culpa, ¿no? Pero ya habían pasado varios años de los hechos. Entonces me volví consciente de lo que había hecho, de ya no mirar desde la herida, sino desde el amor. Mi infidelidad no era una aventura, era una forma torpe de seguir un guión. El de la hija no elegida que aprendió a mendigar. Pero de eso me di cuenta una vez que hice todo el proceso de sanación, ¿no? Aunque todavía estoy en proceso de sanación, porque no pretendo cerrar esto con moralejas ni dar clases de moralidad. Sigo en terapia, sigo aprendiendo a nombrar lo que antes escondía. No busco exponerme por morbo, lo hago porque sé que hay más personas como yo, gente que ama pero miente, que traiciona y luego se odia. Y también gente que puede estar repitiendo la historia de sus padres. No solo fue sexo, no solo fue deseo, fue la necesidad de sentirme elegida, deseada, vista. Fue la necesidad de compensar aquello que mis padres, en especial mi padre, no me dio. Fue tapar un hueco que traigo desde niña, la herida de la traición con una base de abandono. Eso que aprendí de pequeña, que quien debía cuidarme podía irse o herirme, que amar era traicionar primero para no ser traicionada después, que fue lo que hice con mi esposo. Cada encuentro fuera de casa era una mentira, sí, pero también era una forma retorcida de decirme, mírame, todavía puedo ser deseada, todavía valgo algo. Y eso de buscar llenar el vacío en los hombres, pues claramente era un vacío que mi padre había dejado en mi niñez. Era una forma de tomar poder cuando por dentro me sentía pequeña, sola, reemplazable. Muchos y muchas dicen yo nunca sería infiel. Yo también lo juré. Pero cuando no miras tu herida decide por ti. Cuando no entiendes tu abandono, repites abandono en otros. Cuando no sabes sostener intimidad, la intimidad pesa, asusta, sofoca y sales corriendo aunque sea a otra cama. Entonces, este ejercicio de mirarnos, de contemplarnos, es profundamente maravilloso. Es una potente herramienta para poder conocernos y hacer lo que vinimos a hacer a esta vida, que es aprender. En el próximo capítulo les voy a contar un poco más sobre mi herida de la traición con base de abandono. Y vamos a seguir desmenuzando y analizando de dónde viene esa herida, pero además poniendo otros ejemplos en donde claramente se ve el patrón de conducta que aprendí a partir de esa herida. Esto no lo hago juzgar a mis padres, porque ellos me dieron lo que debían darme, que era la vida. De ahí en adelante yo soy la responsable de mí misma y es a lo que me he dedicado. Aunque yo sé que esta premisa puede ser un poco debatible o muy debatible, es una premisa que me ha ayudado mucho a reconciliarme en la relación con ellos y conmigo misma. Un abrazo y muchas gracias por escucharme.